tomado de mi diario personal. Para aquellos que les gusta viajar, el mundo es un libro, y quienes no viajan, leen solo una página. San Agustín. Introducción por Vladimir Serrano. El deseo de aventura constituye una importante manifestación del instinto del buscador en el ser humano, todo lo cual parte de la necesidad de conocimiento. Sin este tipo de instinto, poco avanzaría el hombre en su evolución. La historia surge del ansia de saber. Ningún límite se mantiene fijo, pues siempre habrá alguien que lo transgreda. En este sentido, Thomas Verbeek, junto con otra pleyada de ecuatorianos, han rebasado las fronteras patrias para ir por el mundo en búsqueda de nuevos horizontes, ya sea para conquistar otras alturas como para explorar nuevos continentes. Por ejemplo, el euroasiático, donde se generaron una diversidad de culturas, gracias al encuentro de variadas etnias. Asia y Europa fueron la cuna de grandes religiones que se han expandido por el mundo. Tales los casos del budismo, el cristianismo y el islam, las cuales siguen influyendo en el espíritu moderno de manera radical. Esto a pesar de que Europa y Norteamérica, a partir del siglo XVII, generaron un nuevo paradigma científico de tendencia materialista. Thomas Verbeek y otros ecuatorianos como Ramiro Navarrete, Iván Vallejo, etc., siguieron las huellas de los exploradores que entraron en tierras lejanas y exóticas como buscando contactar con pueblos desconocidos para pedirles unas veces y aprender otras sus conocimientos sobre saberes que compartirían más tarde en sus lugares de origen. La ruta de la seda fue la obsesión de Marco Polo, su padre y el hermano de este. Tras ellos ha estado Thomas Verbeek y sus compañeros de expedición que involucraron a Gastón, su célebre amigo y confidente. Por cierto, una exploración no es únicamente con un fin lucrativo, sino que también obedece a móviles espirituales. No se trata de conseguir exclusivamente oro y marfil, porque al igual que el alquimista, el explorador podría decir: nuestro oro no es el oro vulgar. En el caso que nos ocupa, algunos de ellos para realizar su aventura estuvieron impulsados por diversos motivos. Por eso es que las huellas fueron de Marco Polo y otros que iban tras el comercio y el poder, pero no únicamente ellos, sino que a lo mejor también Egeria, por ejemplo, una monja que a fines del siglo IV se dedicó a buscar y explorar en tierras del Medio Oriente los lugares sagrados por los que había estado el pueblo judío, y Jesucristo fue de las primeras aventureras que desde Occidente, de España donde vivía, atravesando parte de Francia, Italia y Grecia, llegó hasta el Medio Oriente para continuar a Egipto, incluso aventurándose hasta las tierras de Babilonia. Estas búsquedas son obviamente las que nos llevan a encontrarnos a nosotros mismos. Por una parte, como ha sido el caso de los grandes visitantes del Camino de Santiago, y por otra, a sentir una especie de iniciación, como que con esto la vida cobrara más sentido. En el presente libro, vamos a encontrar de parte del autor grandes referencias históricas que permite conocer especialmente a pueblos como el nuestro y otros latinoamericanos, lo que fue buena parte de la historia de la Baja Edad Media, cuando precisamente se atizaba el Renacimiento y el contacto con lo que fueron los países de Asia, y al mismo tiempo con los documentos encontrados de la cultura griega que se dispersaron por la destrucción reiterada de la Biblioteca de Alejandría, primero en la época de Julio César, y luego cuando los árabes asaltaron esta ciudad en el siglo VII de nuestra era. Así entonces, el poder conocer lo que ocurría con los mongoles, pueblo de la misma India que los indios americanos, en la naturaleza de contactos agresivos que ellos tuvieron con Europa, el cómo sobrevivió la cultura occidental a semejantes arremetidas apenas si por incidentes, diríamos insignificantes, que lograron contener a esa inmensa masa que hubiera cambiado el destino de la propia Europa y consecuentemente de Hispanoamérica. Pero al fin, la cultura europea siguió desarrollándose más tarde y fue por el contrario la que ha sometido prácticamente todos los países del mundo por el gran impulso
que la industrialización conllevó a partir del siglo XVIII. El autor nos enseña gráficamente los lugares que visitó tanto por fotografías como por una pluma que narra de manera elegante y sencilla, que es fácil de entender y con ello da lecciones de historia y al mismo tiempo expresa sus vivencias. Nos presenta las culturas, los choques que él mismo sufrió al ver manifestaciones extrañas, costumbres indudablemente exóticas que resultaban chocantes, pero de las que aprendió mucho. Tuvo la oportunidad de visitar templos, castillos, de encontrarse con una orden lejana como la de los nazaríes, conocidos por sus enemigos como hashishins, asesinos, de visitar su castillo ya en los extremos que se acercan al mar Caspio, donde pudo también sentir el paso de los cruzados y la arremetida de los pueblos árabes, los que a su vez eran sucedidos por otros que se convirtieron al Islam, haciendo de esta parte del centro del Asia uno de los lugares de mayor influencia religiosa de Mahoma, la que ha prevalecido a pesar de los siglos y los regímenes de tipo ateo. Tuvieron temor de entrar a Rusia y a China. Eran las plenas épocas del socialismo agresivo y autoritario. Pero al fin lo lograron y se encontraron con la penuria que éste había generado en los últimos decenios. Los lugares eran inhóspitos. Las personas estaban alejadas del mundo como que se hallaban inmersas en tiempos pasados. Simplemente cambiaron de amo, mas no pudieron variar su cultura, lo cual, de todas maneras, resulta interesante para la riqueza de la civilización universal. Ahí estaban niños varones semidesnudos. En el mismo lugar pudieron presenciar matrimonios. Ellos fueron partícipes de algunos de estos ritos y no dejaron de correr peligros. La experiencia de Thomas Verbeek como piloto de aviación, quien estuvo a cargo de una nave, le permitió codirigir al grupo, hacer propuestas que surgían de su constante estadía en el aire y de ver en la Tierra cantidad de lugares verdes o desérticos por visitar. Mientras se mantenía en el aire, fantaseaba al mismo tiempo de cómo será la Tierra y por eso no tuvo ninguna duda de cuando recibió esta propuesta de integrarse a una expedición a hacerlo, muy lleno de fervor y por supuesto con el típico recelo que ha de acompañar a semejantes aventuras. El libro constituye una de las pequeñas joyas de viaje que se ha escrito por parte de ecuatorianos. Esta es su segunda edición. Está corregida y aumentada y que será de mayor impacto que la primera, que ya lo fue a tal punto de inspirar artículos del notable periodista Alejandro Carrión y de la revista Vistazo en ese tiempo. En el Ecuador, donde el conocimiento de la historia universal es débil, este trabajo viene a ser una gran contribución al que van a tener acceso muchas personas y por lo mismo mejoraremos nuestros conocimientos de los acontecimientos históricos que ocurrieron en otros continentes. Si bien es cierto que ya desde la época del dominio hispano, los quiteños tenían excelentes bibliotecas, la verdad es que poco se difundió de ellas para la instrucción pública. En cambio, este libro tiene la virtud de, por su tamaño y contenido, llegar a entretener y enseñar. Dispongámonos entonces a entrar a las 1000 maravillas, a través de esta puerta de las 1001 noches, que es un ecuatoriano en la Ruta de la Seda. Un ecuatoriano en la Ruta de la Seda, de Thomas Verbeek. Tras las huellas de Marco Polo y Alejandro Magno. Era el año de 1269, cuando después de 9 años de ausencia, Nicolo y Maffeo Polo, padre y tío de Marco Polo, arribaron a Constantinopla. Venían de un largo viaje de 3 años por tierra desde China, enviados por el gran Kublai Khan, soberano mongol, nieto de Gengis Khan y emperador del más grande reino de entonces. Sus dominios se extendían desde el Mar Amarillo en las estepas siberianas hasta Polonia y Hungría en Europa y Crimea en Rusia. Era grande el temor de toda la cristiandad de entonces ante la inminente llegada de las hordas mongolas hacia Europa a una escala nunca vista.
9 años atrás, en 1260, cuando los cruzados estaban siendo expulsados de Constantinopla después de muchos años de predominio, provocó una gran inestabilidad política en toda Turquía. Esto indujo a los Polo a reunir todo el dinero que pudieron conseguir y se dirigieron hacia el río Volga en la zona del Mar Caspio, en busca de nuevos mercados para sus productos, a sabiendas de que este territorio era dominado desde hace algún tiempo por los mongoles de la Horda Dorada. Los mercaderes que se atrevían a viajar por territorios mongoles recibían cierto grado de respeto y protección, dado que eran portadores de productos de su interés y conveniencia. Pasado cierto tiempo, cuando quisieron retornar a Venecia, se encontraron que aún persistían las luchas en Constantinopla, lo que los obligó a buscar otra ruta para su retorno. Esta les llevaría hasta la ciudad de Bukhara, en el Asia Central. Allí conocieron a un representante importante del Gran Khan mongol, quien les invitó a venir hasta Xanadu, capital del imperio, para conocer a su amo. Tan pronto llegaron, se presentaron ante Kublai Khan, con quien, gracias a su apertura, establecieron relaciones de amistad y comercio tan cordiales que más tarde les nombraría sus embajadores ante el Papa y los reyes de Europa. Este periplo les tomaría 9 años hasta retornar nuevamente a Constantinopla y Venecia. Nadie sabía aquí que eran representantes del Gran Khan. Seguramente pensaban ellos que al haber algún grado de acercamiento con él, Venecia tendría mejores posibilidades de no ser destruida por las hordas mongolas que amenazaban Europa entonces. Kublai exigía al Papa el envío de 100 misioneros eruditos en la fe cristiana, pues tenía curiosidad acerca de esta religión. Además, le pedía que le enviara aceite de la lámpara de la cripta de Jesús en Jerusalén por sus supuestos poderes curativos. Puesto que en esos momentos no había papa en ejercicio, debieron esperar 2 años en Venecia para que fuera nombrado uno nuevo. Finalmente, y bajo circunstancias entendibles, el nuevo papa solo les proporcionaría 2 sacerdotes y un hermoso recipiente de cristal con aceite de la lámpara de la cripta de Jesucristo en Jerusalén. 3 largos años tomaría el regreso a los hermanos Polo nuevamente a China, esta vez en compañía de su hijo y sobrino Marco, de 17 años, quien documentaría sus vivencias en un diario personal denominado La Descripción del Mundo, y más tarde conocido como Los Viajes de Marco Polo. En cuanto a mí, arribé también a Constantinopla, actualmente llamada por los turcos Estambul. Era el año 1989 y fui para realizar un sueño que me acompañaba desde hacía muchos años. Estuve contento y emocionado, pues iba a ser parte de un grupo internacional que emprendería el mismo viaje por tierra entre Europa y Asia, realizado hace unos 700 años por Marco Polo en compañía de su padre y su tío. Este recorrido es conocido ahora como la Ruta de la Seda. Esta ruta no es más que una sucesión de senderos a través de inmensos territorios, desiertos, pasos de montaña, oasis y antiguas ciudades, muchas de ellas ya desaparecidas. El viaje lo hacían grandes caravanas que recorrían China, India, Persia, Arabia, Rusia, Asia Central, desde el siglo II a.C., transportando preciadas mercancías, noticias, ideas, inventos, conocimientos, propuestas religiosas y nuevas costumbres. El nombre de Ruta de la Seda le fue dado por un erudito alemán, el barón Ferdinand von Richthofen, en el año de 1870, tío abuelo del famoso piloto alemán de la Primera Guerra Mundial, el Barón Rojo. Agencias gubernamentales de turismo de algunos países que son parte de esta red conmemoraban los 2000 años de su existencia y conocedores de la iniciativa de nuestro grupo nos brindaban su promoción y colaboración con fines turísticos. Entonces era piloto de profesión de la aerolínea de bandera ecuatoriana de aviación. 2 años antes, había logrado hacer contacto con una agrupación de seguidores de Marco Polo radicados en Inglaterra y Australia. Eventualmente les hice saber de mi pretensión de pertenecer a este club, y 1 año más tarde me notificaron de mi aceptación en el grupo, y al mismo tiempo me informaban de que sería parte del equipo que intentaría la travesía en el otoño de 1989. En mi caso, esta era una gran oportunidad para poder realizar ese viaje tan deseado desde mi niñez, cuando a través de libros y revistas conocí a Marco Polo, protagonista de 1000 aventuras llenas de extraños personajes que discurrían por los escenarios más fantásticos, convirtiéndose en parte de mis fantasías y deseos más profundos, seguro de realizarlos algún día. En Estambul,
Nos reunimos todos los integrantes de este grupo por primera vez y fuimos presentados unos a otros con el debido protocolo. Experiencia excitante y colorida por la variedad de orígenes, aspectos y acentos de los personajes que lo integrábamos. Nos mirábamos unos a otros tratando de descifrarnos como personas, pues se trata fundamentalmente de un grupo de gente destacada. El idioma que hablaríamos sería el inglés. La persona responsable y líder del grupo no era él como esperábamos, sino ella. Su nombre era Rosanne, una atractiva muchacha alemana, alta, rubia, de unos 35 años. Guía profesional con vasta experiencia y dominio de varios idiomas. Supongo que a más de uno de nosotros nos invadió la incertidumbre del desempeño que iba a tener una mujer en la dirección de este grupo. Si consideramos que íbamos a atravesar algunos países musulmanes religiosamente radicales, en donde a la mujer se la ignora y no se le concede los valores que tiene en Occidente. Instintivamente me quedé preocupado por esta situación. Componíamos el grupo 23 personas, australianos, canadienses, franceses, holandeses, japoneses, alemanes, neozelandeses, norteamericanos y yo, ecuatoriano. 6 de los integrantes eran mujeres. Como parte de la organización se nos había asignado a cada uno un compañero, quien además sería en adelante nuestro amigo y confidente. Esperaba tener suerte y que fuera una persona con quien yo pudiera compartir mis vivencias del viaje y que ante todo pudiéramos cuidarnos mutuamente. Se llamaba Gaston Petit, canadiense con acento francés de unos 50 años de edad. La primera impresión fue grata. Lo veía serio, agradable y culto. Esperaba que hubiera simpatía entre nosotros. Por mi parte, haría lo posible para lograr un acercamiento, pues nos tendríamos que soportar por un buen tiempo. Esperábamos invertir en la travesía aproximadamente 2 meses, durante los cuales visitaríamos lugares poco conocidos, poco transitados y prohibidos aún en la actualidad. Corría el año de 1989 y nuestra principal preocupación era el paso por la Unión Soviética. Nuestro ingreso estaba previamente coordinado, pero hasta llegado el momento no sabíamos qué nos depararían las circunstancias. Viajaríamos siempre hacia el oriente. Intentaríamos cruzar toda la antigua Persia y las naciones y territorios que la componían. Turquía, Mesopotamia, la Gran Armenia, Georgia, el Mar Caspio y una parte de la estepa rusa, Bactria y el Turquestán. Cruzaríamos el Himalaya por el Tian Shan. Entraríamos a los desiertos de Gobi y Taklamakan, Tartaria y Mongolia, para encontrarnos al comienzo de la Gran Muralla China, que llega hasta estos desiertos, y seguirla luego vía Xi'an, hasta Pekín. Para transportarnos, usaríamos los medios que las autoridades de los respectivos países eventualmente nos proporcionasen, y donde no fuera así, lo que podríamos conseguir. Sabíamos que serían trenes, buses, jeeps, carretas, caballos, camellos, burros, botes, etc. Todo esto se hacía necesario debido a las condiciones del terreno y clima que íbamos a encontrar. Atravesaríamos desiertos con temperaturas severas y altas montañas con los consiguientes problemas de altura y frío. Estábamos con la moral alta, listos para los retos. Recorreríamos tierras extrañas, habitadas durante miles de años por imperios que han forjado el origen de lo que somos actualmente como cultura. Sería un viaje al pasado como por un túnel del tiempo. Visitaríamos territorios habitados por persas, macedonios, asirios, árabes, mongoles, turcos, tártaros, chinos y uigures, transitados también por personajes famosos y viajeros ilustres de la antigüedad como Alejandro Magno, Marco Polo, Gengis Khan, Tamerlán, Iván Batuta, Wang San. Abriríamos viejas puertas cargadas de historia e incógnitas y que seguramente nos harían vivir situaciones, anécdotas y momentos intensos. Desde fines del siglo XIX, arqueólogos modernos han trabajado en todo este trayecto de la Ruta de la Seda y sus estudios han revelado la verdadera historia de estos pueblos. Por 2 años, me había preparado mediante lectura de toda la documentación a mi alcance, libros y crónicas de viajeros, historia, geografía, etnología, algo de arqueología y religiones, dada su gran diversidad en esta ruta. Estambul, Turquía.
Eran los comienzos de septiembre de 1989 y empezaba allí nuestro viaje. Usamos el primer día para recorrer esta ciudad. Hermosa y diferente por donde quiera que uno la admire. Podía oler en el aire ese algo difícil de definir y me llenaba la cabeza de ganas de viajar y conocer. Haciendo un resumen de Estambul, se puede decir que fue conformada en su comienzo por asentamientos griegos en el siglo VI a.C., en el esplendor de la nación helena. Era llamada Bizancio en honor al dios Bizanz, hijo de Poseidón. 100 años más tarde sería el rey persa Darío quien la invadiese para luego ser rescatada por los espartanos y más tarde tomada por los romanos. En el siglo IV después de Cristo, Constantino el Grande se apodera de ella y le cambia de nombre, de Bizancio por el de Constantinopla, llevándola entonces a su máximo esplendor. Luego vendrían los cruzados de la Cuarta Cruzada en 1204 y la conquistarían con fines comerciales para Venecia, sin llegar finalmente a Jerusalén. En el siglo XV llegan para quedarse los turcos otomanos al mando del sultán Mehmed II, trayendo su nueva religión, el Islam. Es entonces cuando la ciudad cambia su nombre por el actual Estambul. La ciudad se extiende sobre los costados del estrecho del Bósforo, única vía de cruce desde el Mediterráneo hacia el Mar Negro y viceversa. A su vez sirve de límite geográfico entre Europa y Asia. Así, una parte de la ciudad está del lado europeo y la otra del asiático. Por su estratégica ubicación se estableció aquí un centro de comercio que sería reconocido por todo el mundo antiguo. Visitado durante centurias por naves de carga procedentes de 1000 lugares y llenas de especias de la India, pimienta, canela, jengibre, nuez moscada, azafrán, clavos de olor, oro de África, gemas de Ceilán, armas, marfil, porcelana, vidrio, ámbar, pieles, madera y esclavos de los puertos del Mar Negro, granos y textiles del Mediterráneo. Los otomanos lo modernizaron llamándole el Gran Bazar. Con sus 18 puertas y más de 4000 tiendas bajo techo se negocia allí en más de 10 idiomas, siendo posible conseguir cualquier cosa por rara que parezca. Recuerdos muy vivos me llegan de lo que es caminar por el mercado de las especias. Un verdadero regalo para los sentidos en forma de olores y colores que encienden la imaginación y evocan lugares lejanos y exóticos. Este fue el punto más importante de la ruta de la seda, pues barcos y caravanas de todo el mundo conocido convergían aquí para trocar sus mercaderías y luego retornar a sus puertos de origen. En el siglo IV de nuestra era, el emperador Constantino I decidió trasladar su capital desde Roma a esta ciudad oriental nombrándola la ciudad de Constantino o Constantinopla. Fue Constantino quien permitió el culto cristiano después de 300 años de persecuciones y también abolió la crucifixión como pena. En esta misma época de dominación romana, año 529 después de Cristo, el emperador Justiniano se propuso construir el templo más sublime y grandioso después de la creación. Se trataba de la iglesia de Santa Sofía. Desde dentro es tan magnificente y su cúpula tan alta que me hizo sentir que estaba cerca del cielo. Se dedicó este templo a la Santa Sabiduría, Hagia Sophia, para que fuese algo que los cristianos nunca habían visto hasta entonces. Dicen que las columnas se trajeron de Egipto, Atenas y de templos paganos del Asia Menor. Se utilizaron los mejores mármoles y sus paredes están llenas de mosaicos recubiertos con oro. El emperador no dudó en sustraer de otros templos hermosas esculturas y objetos de arte. De su cúpula de 32 metros de diámetro cuelga una gigantesca lámpara con 6000 candelabros, cuyo peso es de 5 toneladas. Habida cuenta de que tiene más de 1500 años en pie, estoy seguro de que se trata de una de las grandes maravillas del mundo. Dicen que en su inauguración Justiniano exclamó: «Salomón, te he vencido», refiriéndose al templo de Salomón en Jerusalén que contenía el Arca de la Alianza. Los otomanos, impresionados por la magnitud y la belleza de esta iglesia, le adicionaron 4 minaretes y la transformaron en mezquita.
La cantidad de minaretes va de acuerdo a la importancia de la mezquita. Normalmente están dotadas de 1 o 2, pero a Santa Sofía desde el comienzo se le otorgaron 4. El sultán Ahmed II, considerando su importancia y comparándola con la Meca, ordenó construirle 2 minaretes adicionales. En el siglo XV, los otomanos construyeron un palacio llamado Topkapi, ubicado en lo alto de una colina, desde donde se dominaba gran parte de la ciudad y el estrecho del Bósforo. Fue residencia y sede del gobierno de los sultanes hasta el siglo XX, en que terminó el sultanato. Es un monumento a la opulencia y su historia está llena de leyendas, mitos, excentricidades, tesoros, eunucos y harems, solo comparables con el Palacio Imperial de la Ciudad Prohibida de Pekín. Albergaba a 6.000 personas, con todas las comodidades. El sultán mantenía su harem de 800 mujeres en un pabellón del palacio reservado para ellas, cada una con todas las comodidades. Había otro exclusivo para los eunucos, uno más para las circuncisiones y aún otro para las ejecuciones. El pabellón del tesoro guarda cantidades de hermosas piezas de oro, joyas únicas, piedras preciosas de todos los orígenes, incluyendo diamantes descomunales, uno de ellos de 86 quilates y rodeado de otros 49 diamantes. También esmeraldas y rubíes en cantidades, gran variedad de obras de arte, orfebrería china del siglo IX, porcelanas de las dinastías Sung y Ming, obras persas, europeas y japonesas, sumando más de 10.000 piezas que los sultanes fueron adquiriendo a través del tiempo. Entre sus curiosidades están como reliquia la mano y el brazo de San Juan Bautista. Estambul alcanza su máximo esplendor con Solimán el Magnífico en el siglo XVI. Construyó su propia mezquita con arquitectura similar a la de Santa Sofía, aunque ligeramente más pequeña. Su cúpula principal está a 53 metros del piso y su diámetro es de 26 metros. En su interior hay 26 columnas de mármol bellamente decoradas con mosaicos multicolores, igual que los ventanales. Enfrente se encuentra la mezquita azul, espectacularmente bella con sus 6 minaretes. Tiene 260 vitrales. Su interior fue decorado con azulejos azules que le dan su nombre. Data del año 1600 y se cree que fue construida para rivalizar también con la de Santa Sofía. No importa cuántas veces visitemos la ciudad. Cada recorrido nos sorprendía por su belleza y siempre nuevos detalles que antes no habíamos captado. Rebosante de lugares plenos de historia, difícil para quien se empeñe en conocerlos todos. Después de recorrerla por 2 días terminó nuestra visita a Estambul. Estábamos ansiosos por comenzar nuestro viaje. Pronto anochecería y nos dirigiríamos a la estación de trenes Hidarpasa, famosa en otra época cuando el Expreso de Oriente estaba en su época de oro y visitar Estambul era toda una aventura. Viajar desde Londres o París tomaba 14 días, recorrido que sirvió de inspiración y escenario para algunas novelas y películas, como Expreso de Oriente, de Hermann Hesse. Comenzamos entonces en tren nuestro ingreso al Asia en busca de las huellas dejadas por Alejandro y Marco Polo. El recorrido inicial hacia el oriente nos regalaba una maravillosa puesta de sol a nuestras espaldas. La mayoría del grupo teníamos los rostros pegados a las ventanas, mirando cómo Europa se iba perdiendo de vista, como despidiéndonos. Yo, mientras tanto, preso de la emoción e inmerso en mis adentros, deseándome mucha suerte, al igual que al resto del grupo. Me invadió y envolvió entonces una sensación de inseguridad, de soledad. Se apoderó de mí la nostalgia. Íbamos hacia la oscuridad, hacia lo desconocido, en sentido contrario al atardecer. Venían a mi mente relatos de antiguos viajeros y libros que me hablaban de tierras extrañas y peligrosas, y no dejaba de pensar en cuáles serían mis probabilidades de culminar con éxito ese viaje. Imaginarlo es fácil. Estar allí es otra cosa. Nació al mismo tiempo la necesidad de conocer e intimar con el resto de mis compañeros,
quienes, a excepción de Gastón, aún eran desconocidos. Serían, sin embargo, mis camaradas y lo único con que contaba para el viaje. Me imaginé que ellos debieron también sentir desconcierto, producto de esa especial experiencia. Viajamos toda la noche. Tan pronto como amaneció, ya era otro. Recuperé mi ánimo y optimismo. Me sorprendió un poco mi estado de la noche anterior, dado que no era corriente para mí entrar en depresión. Los primeros rayos de sol me mostraban el exterior a través de la ventana del tren. La excitación y la curiosidad me invadieron y cortaron mi sueño. Desfilaban ante mí aldeas, planicies, montañas, unas ruinas por aquí, un viejo castillo por allá, o simplemente un bello paisaje. Eran las 6 de la mañana. Después de recorrer los primeros 450 kilómetros, llegamos a Ankara, o Angora, como se la llamaba anteriormente. Es la capital de Turquía desde 1923. Ha sido conquistada y habitada por hititas, persas, griegos, romanos, árabes, por el turco mongol Tamerlán y finalmente los otomanos. Fue aquí en Ankara donde tuvo lugar una famosa batalla entre Tamerlán y Bayaceto, sultán del Imperio Otomano en 1402. Se dice que en ella combatieron en forma extremadamente sangrienta casi 1 millón de hombres de los dos bandos. Sobresale aquí una estructura moderna de grandes dimensiones con una soberbia plaza. Es el mausoleo de Mustafa Kemal, posteriormente llamado Atatürk o Padre de los Turcos, personaje que cambió el curso de la historia de ese país. Militar de profesión, hombre de profundos ojos azules. Fue presidente de esta nación hasta su muerte, transformándola de un país musulmán a uno occidental. Realizó cambios de fondo, abolió el sultanato para proclamar la república, suprimió las escuelas coránicas y tribunales religiosos, cambió el alfabeto arábigo por el latino, impuso el sistema de pesas y medidas occidentales, emancipó a las mujeres y les creó escuelas obligatorias. Digno de mención e interesante es el Museo de las Civilizaciones Anatólicas o hitita. Se exhiben aquí objetos de hace 6.000 años. Esta zona de Turquía es considerada una de las cunas de la civilización, pues hay documentados y aún por ser descubiertos 20.000 monumentos, 10.000 tumbas y 3.000 restos de asentamientos urbanos primitivos. Existe en la parte vieja de la ciudad unas ruinas romanas. Se trata del templo de Roma y de Augusto. En sus muros se puede leer, escrito en latín y griego, el testamento político de Augusto. Más tarde, subimos a una colina para visitar los restos de un castillo. Es de las pocas edificaciones bizantinas que sobreviven al tiempo y tienen a su costado un viejo hospedaje para caravanas, dotado de baños turcos. Pasaba el tiempo y fui teniendo oportunidad de conocer mejor a algunos miembros del grupo, entre ellos a Sofía, de origen holandés y de fuerte personalidad. Gastón, mi compañero, tomaba muchas fotos. Me comentaba que estaba escribiendo acerca de las similitudes que existen entre pueblos de distintos continentes en temas como orfebrería, arquitectura, ritos, dioses, religiones, costumbres, tradiciones. Lo consideré interesante y concordaba con eso, pues yo había encontrado frecuentemente objetos, rasgos y costumbres con alto grado de similitud en culturas muy distantes entre sí. Por la noche en el hotel, Gastón y yo continuamos nuestra conversación a nivel personal con el fin de conocernos mejor. Me contó que era profesor universitario, también que era pintor, y me enseñó unos folletos de sus obras que se exhibían en galerías de Londres y Tokio, lo cual fue una grata sorpresa. Al cabo de un momento y con una especie de sonrisa, se dirigió a mí en un buen español, a pesar de su acento francés. Le pregunté dónde lo aprendió y me respondió que lo estudió, pero que lo practicaba muy poco. Es entonces cuando hicimos un trato. Él practicaría español conmigo y yo francés durante el resto del viaje. No obstante, el inglés fue el idioma común para comunicarnos dentro del grupo.
La Anatolia. Al anochecer, continuamos hacia la ciudad de Kayseri, que está a 330 kilómetros de distancia. Es la capital de Capadocia, en la parte central de Turquía. Utilizábamos la noche para viajar y el día para recorrer lugares de interés. El terreno era relativamente árido y las montañas solo se veían a la distancia. Atravesamos un mismo río varias veces. Esporádicamente veíamos pequeñas aldeas y pueblos en los que siempre se apreciaba una mezquita, así como se ven las iglesias en los nuestros. Encontramos muchos cultivos y pastizales con animales. Seguramente obtenían su agua mediante la excavación de pozos. Fuimos dejando atrás las comodidades y nos preparábamos para lo que venga. Ya no habían buenas comunicaciones. Nos acercábamos a la Capadocia, originalmente centro del Imperio hitita, luego provincia romana bizantina y refugio de los primeros cristianos. Estábamos a 1500 metros de altura. El paisaje cambió completamente y lo que comenzábamos a ver es difícil de describir, pues se parecía a un escenario lunar o de otro planeta. Formaciones del terreno muy caprichosas, infinita variedad de conos, torres y chimeneas, con todas las siluetas imaginables, semejantes a castillos hechos para películas de ciencia ficción. Son formaciones naturales talladas por miles de años de erosión, sol, lluvia y viento, producto de actividades volcánicas de hace 3 millones de años. Desde el 3000 a.C., sus habitantes han vivido aquí como las hormigas, pues la consistencia de la tierra es tal que les ha permitido hacer excavaciones con construcciones muy bellas en su interior. Hay comunidades enteras viviendo en subterráneos con facilidades para subsistir. Cuentan con pozos interiores de agua, aún en uso, además de ductos de ventilación, salidas de escape y se iluminan con lámparas de aceite. Estos pueblos descienden hasta 8 pisos de profundidad, con un sistema interconectado de pasadizos por los cuales pueden caminar erguidos 3 o 4 personas. Este diseño les permitía huir en caso de necesidad y salir a la superficie a varios kilómetros de distancia. Se han encontrado más de 30 de estos pueblos subterráneos y hasta 9 kilómetros de distancia entre sí. Contaban además con un sistema de defensa, constituido por ventanas internas con piedras corredizas ubicadas en los lugares más inaccesibles de estos laberintos, desde donde podían defenderse de los intrusos. Pequeñas calles subterráneas servían para el tránsito de sus habitantes. Los primeros 3 pisos eran áreas sociales, interconectadas entre sí, mientras que los niveles inferiores eran usados como vivienda. Hasta 10.000 personas llegaron a habitar uno de estos asentamientos. Existen unas 365 capillas e iglesias, una por cada día del año, esculpidas en las entrañas de la tierra con la misma gracia de las que se edifican afuera. Las dimensiones de estos templos varían según su ubicación. Hay una iglesia de 25 metros de largo por 10 de ancho, con hermosas pinturas rupestres. Otra de ellas es llamada Basílica, y dicen que fue construida por San Juan. Ha sido lamentablemente víctima de la erosión, como la mayor parte de ellas. Este lugar sirvió también por siglos como seminario en la formación de sacerdotes, y se estima que entre los siglos VII y XII se ordenaron aquí hasta 350.000 sacerdotes católicos. Esta peculiar característica del terreno les ha servido de protección durante las múltiples invasiones que han sufrido, una de ellas durante el periodo mongol. El historiador griego Xenofón menciona estas construcciones cuando relata el pasaje histórico conocido como el retorno de los 10.000 del ejército griego desde Babilonia hacia el Mar Negro cuando se refugiaron aquí. Las viviendas eran subterráneas y el ingreso tenía la forma de la boca de un pozo, aunque por dentro era muy espacioso y las entradas para las bestias de carga eran cavadas hacia abajo. Los hombres entraban a través de una escalera. Nuestro viaje continuó. Nos dirigimos a Kayseri, antiguamente llamada Cesarea o Ciudad del César. Data de épocas remotas y se dice que San Pablo nació y vivió aquí, que sembró las bases de la fe cristiana,
obra que más tarde sería continuada por Basilio y Gregorio de Niza. Gran cantidad de adultos se asolea en los parques haciendo parte del paisaje. Me llamó mucho la atención ver a los niños menores de 13 años completamente rapados. No conocimos la razón de esa costumbre. La población es musulmana. En el centro de la ciudad habían casas y pequeños edificios de madera deteriorada muy antiguos. Seguramente no soportarían un movimiento sísmico. Vimos el hotel y todo indicaba que se terminaban los lujos. Acabamos muy cansados ese día inolvidable. Todo lo que deseábamos era descansar. A la mañana siguiente, muy temprano, nos dirigimos a la estación del tren. Siempre es entretenido ser recibido o despedido por algún grupo musical o delegación del lugar al que llegamos o del que partimos. Esta vez nos despidió una banda inolvidable. Después de un viaje agradable con un hermoso clima, llegamos a Sivas. Encontramos dos importantes medreses, una del siglo VIII y la otra erigida por un jefe mongol. Nos cuenta el guía una triste anécdota durante el ataque mongol al mando de Tamerlán. Prometió que si se rendían no correría sangre. Después de enterrar vivos a 3.000 prisioneros, irónicamente les dijo: «Como ven, he mantenido mi palabra. Vivieron aquí asirios, hititas y persas. Los mongoles la destruyeron en el año 1400. Mesopotamia. Atravesamos un río no muy grande, es el Éufrates. Estamos ingresando a la Alta Mesopotamia. Nace también por aquí el río Tigris. Mesopotamia significa entre ríos. En la parte baja de esta zona, la tierra es muy fértil, debido a que anualmente se producen inundaciones similares a las del río Nilo en Egipto. Esta tierra es muy rica e ideal para vivir. Prehistóricamente hablando, es aquí donde la conducta de los seres humanos sufre un cambio importante. Encuentran abundancia de cereales silvestres como trigo y cebada. Descubren que si a estos se los mantiene secos, pueden durar años sin deteriorarse. Este simple hecho produce en ellos un cambio. Comprenden poco a poco que ya no es necesario peregrinar siempre en busca de alimentos. Su hábito de nómada, cazador-recolector, sufre gradualmente un cambio. Comienza a depender de lo que produce la tierra. Nace así la agricultura hace unos 10.000 años. Una vez asegurado el alimento, se les facilita el asentamiento. Muelen los granos mediante piedras y usan otras piedras planas para cocerlos. Surgen luego pequeños conjuntos habitacionales, que más tarde se transformarán en aldeas, poniendo así los cimientos para lo que después vendría a convertirse en asentamientos urbanos mesopotámicos. Será el comienzo y la cuna del mundo civilizado. Estas zonas son fértiles, aptas para la agricultura. Se extiende desde el Nilo en Egipto, Jericó en Israel, hasta Irak y Turquía. Aparecen los primeros botes navegando en el Éufrates, 4.500 años antes de Cristo. El excedente de granos y frutas se almacenan en vasijas. Se produce casualmente la fermentación y esto permite que se descubran sus efectos. Nacen así las primeras bebidas alcohólicas populares fabricadas a partir de cebada, uvas, dátiles, higos, etc. El lobo fue el primer animal en ser domesticado. Con el tiempo se convirtió en perro, primer compañero del hombre desde hace unos 20.000 años. Cuando humanos y lobos deambulaban en busca de alimento, los lobos seguramente aprovechaban los restos de comida abandonados en los lugares de caza. No es difícil imaginar que con el tiempo llegó a darse un acercamiento entre las dos especies, cuando cachorros de lobo huérfanos o ingenuos se adentraron en territorio de humanos en busca de alimento. El hombre y el lobo terminaron aceptándose por mutua conveniencia y simbiosis elemental.
el lobo para tener con quién cazar y el hombre para tener seguridad y protección. Nacen sistemáticamente las varias razas de perros, producto de la infinita mezcla de los diferentes tipos de lobos procedentes de todas las regiones de entonces. Posteriormente, el hombre domesticó las cabras y las ovejas hace unos 12.000 años. Luego las vacas y los cerdos hace alrededor de 8.000 años. Pienso sobre todo lo que hubo de ocurrir para que el hombre pudiese llegar a ser lo que ahora es. ¿Cómo descendió de los árboles y aprendió a caminar? ¿Cómo transcurrió su adaptación a este nuevo escenario? ¿Y cómo desarrolló sus defensas? Pues ya los árboles no le servían. Se vio entonces obligado a valerse de utensilios cuya fabricación le exigía movimientos coordinados de manos y dedos cada vez más exigentes. Fue entonces cuando el hombre se sorprendió a sí mismo pensando. Con el tiempo y la repetición continua de este ejercicio mental, fue haciendo que su cerebro se hiciera más grande hasta alcanzar, hace unos 50.000 años, el tamaño que hoy tenemos. En cuanto al lenguaje, se dio posiblemente cuando el uso creciente, progresivo y simultáneo de las manos. El pensamiento dio paso también a la emisión de sonidos con significados. Más adelante, grupos de sonidos que expresaban ideas más complejas que repetidos a través del tiempo simbolizarían palabras y oraciones. Se operan también cambios importantes en la mujer y en el proceso reproductivo. Al hacerse mayor el tamaño del cerebro, los partos se dificultan y consecuentemente se anticipan, dando lugar al nacimiento de crías prematuras e indefensas. Debido a esto, la madre, al no poder abandonarlos para salir en busca de alimento, la obliga paulatinamente a cambiar sus hábitos. Comprende que necesita de alguien, un hombre, que la provea, y comprende que en retribución, el sexo sería una buena opción. Comienza también el código genético a sufrir mutaciones, haciendo de los humanos una de las pocas especies aptas para copular todo el tiempo, y no solo en épocas de apareamiento, como la mayoría de las especies. En este nuevo escenario, y con el acostumbramiento, la mujer encuentra cierta estabilidad con su pareja, que, aparte de conseguirle alimento, la protege. Posiblemente se produce así el origen de lo que luego llegaría a ser la familia. A manera de comentario, pienso que el amor de pareja en aquella etapa de la evolución humana se configuraba de forma muy diferente. El ingrediente romántico de amor es más reciente, seguramente nacido de la literatura y su evolución. El matrimonio por amor apareció en la cultura occidental hace menos de 150 años. Siempre y en todos los lugares, los matrimonios eran arreglados por las familias, sin tener en cuenta la opinión de los futuros cónyuges. Ha tenido que pasar mucho tiempo y han debido ocurrir 1000 cosas antes de llegar a lo que hoy conocemos como matrimonio. Es probable que la agricultura haya sido instituida por la mujer. Como recolectora de alimentos, en algún momento descubrió que las semillas que se le escapaban y caían de sus manos, después de cierto tiempo las vería como pequeñas plantas. Comprendió y aprendió a cultivarlas. El almacenamiento de semillas y cosechas la puso ante la necesidad de inventar los recipientes adecuados, para lo cual debió también crearse habilidades en la alfarería y el tejido. Es interesante cómo se las arreglaron para hacer pan, ya que se requiere de un horno, y ese es un invento posterior. Calentaban sobre el fuego 2 tazones de barro. Una vez lista la masa, la introducían dentro de uno de ellos, usando el otro a manera de tapa. La cocción se llevaba a cabo en pocos minutos. El tejido más antiguo se encontró en Georgia, más hacia el oriente de donde estamos al momento. Telas elaboradas en fibras de lino, de 14.000 años de antigüedad, algunas teñidas de negro, gris, turquesa y rosa. Otro recurso textil utilizado desde hace 5.000 años fue el cáñamo, cannabis, muy difundido en la elaboración de cuerdas, en vestuario y para uso medicinal y psicotrópico.
Muy cerca de allí fue hallado el calzado de cuero más antiguo cosido, hecho a la medida en una sola pieza hace alrededor de 5.500 años, es decir, 1.000 años antes de que se construyesen las pirámides de Egipto. En su interior había hierba quizá para conservar el calor o como horma. Se cree que la cerveza ya se producía en Mesopotamia 10.000 años antes de Cristo. Era una forma de aprovechar el exceso de cereales en las cosechas abundantes, los que casualmente se fermentaban. La primera fórmula de la cerveza de la que se tiene registro se encuentra en una tablilla de arcilla de los sumerios 4.000 años antes de Cristo. También aparece en otra tablilla asiria 2.000 años antes de Cristo, que formaba parte de las provisiones embarcadas en el Arca de Noé. En un antiguo papiro egipcio del 2800 a.C., se registra la primera infracción de tránsito por embriaguez, cuando fue detenido el conductor de una carreta por provocar un accidente y luego de encontrarle culpable, lo colgaron del dintel en la puerta de la taberna en donde había consumido el licor. Probablemente el nombre Cervicia, Ceria o Celia proviene del nombre de la diosa Ceres. Ceres. Es mucha la controversia que se ha suscitado alrededor del vino. Muchas culturas se han proclamado como sus descubridoras, incluyendo Grecia y Egipto. Pero resulta que también en Armenia se encontró una cueva con una pequeña instalación para hacer vino, que incluía una cuba para pisar uvas, recipientes para almacenamiento y fermentación. Estos vinos provenían de uvas conocidas como Merlot y Cabernet Sauvignon. Pruebas de carbono 14 han ubicado esta producción en los 6.000 años de antigüedad, superando en más de 1.000 años a la más antigua conocida. Se define también la propiedad de la tierra. El hecho de cultivarla y esperar el fruto de un esfuerzo da nacimiento al derecho de propiedad sobre ella. Junto a sus cultivos, el hombre construiría su vivienda de arcilla compacta y adobe, sede del clan familiar. El logro de esta estabilidad trajo como consecuencia un aumento poblacional, que dio origen a pequeños asentamientos urbanos, estableciendo así la comunidad. Vendrían con ella los líderes, los jefes del pueblo y más tarde las normas que regirían su comportamiento social. Cuando las poblaciones crecían y comenzaban a escasear las tierras fértiles disponibles, se les hacía imperativo tomar por la fuerza las de sus vecinos, haciéndose necesaria la conformación de organizaciones militares. Consecuentemente, también fue preciso proteger y fortificar los asentamientos en defensa de los pueblos agresores. Sumerios, 3200 a.C., la invención de la escritura. Esta región es considerada la cuna de la civilización. A finales del cuarto milenio antes de Cristo, se intensificó la agricultura. Aparecieron las clases sociales, el esclavismo y las fuerzas militares. Vinieron también los gobiernos centralizados y se dictaron las primeras leyes. Allí se crearon el primer sistema de escritura, el torno cerámico, los fundamentos de la astronomía, las matemáticas, y se comenzó a usar el bronce. Todo este desarrollo conllevó a la fundación de las primeras ciudades-estado, Ur, Uruk y Eridu en Mesopotamia. Simultáneamente existieron otros dos asentamientos parecidos en la misma época, la bíblica Jericó y Catal Uyuk en Turquía. En el año 3200 a.C. nacerá en Sumeria la escritura. Más tarde los fenicios inventarán el alfabeto, las consonantes, tal como las conocemos actualmente. Posteriormente, este alfabeto será adoptado por los griegos, quienes le adicionarán las vocales. En los valles de los ríos Tigris y Éufrates, durante cada otoño, se producen inundaciones que sistemáticamente renuevan y fertilizan la tierra, favoreciendo así la agricultura y la crianza de animales.
Grandes áreas quedan también cubiertas de arcilla húmeda, facilitando la fabricación de adobes con los que se construyen ciudades y monumentos. No se consigue piedra en esta región. Esta arcilla húmeda sirvió también para realizar dibujos o inscripciones sobre ella, facilitando el origen de la escritura. En Uruk se escribió por primera vez sobre la tablilla de arcilla. Para ello se ideó una escritura con caracteres en forma de cuñas, muescas y figuras, llamada cuneiforme. Inicialmente estaba limitada solamente para números, siendo el paso previo a la escritura. Cuando un pueblo cuenta con una forma de expresarse, como es escribiendo lo que le acontece, contabilizando sus cifras, redactando sus leyes, relatando sus proezas, comienza a escribir su historia, dejando atrás el periodo llamado prehistoria, del que no hay registro escrito. En algunas de estas tablillas halladas entre sus ruinas se encontraron gran cantidad de documentos de índole jurídico, contratos, sentencias judiciales, actas, pagarés, recibos y testamentos. Por ejemplo, en un documento se narra: hace 5000 años, y debido a la ira de un dios furioso, este provoca una gran inundación o diluvio durante 7 días y 7 noches. Ordena construir un barco. Noé fue sumerio y anticipa que los únicos que sobrevivirán serán los constructores del barco y sus ocupantes, que eran animales, una pareja de cada especie. El barco encalla en la ladera de una montaña y un marinero deja volar a una paloma. Coincidencia total con el relato de la Biblia. Hay pruebas de que estas inundaciones sí ocurrieron a causa del deshielo en la última era glacial, 10.000 años antes de Cristo. El mar aumentó notablemente su nivel. Hace unos 100 años, cuando se redescubrió la mítica ciudad de Ur, fue hallada bajo 20 metros de sedimento, lo que dio lugar a pensar que la inundación, posiblemente producto de un diluvio, efectivamente sí ocurrió. Otras tablillas sumerias relatan el mito de un rey de nombre Gilgamesh, autor de un poema que describe un lugar paradisiaco, paraíso o Edén, ubicado en la Baja Mesopotamia al sur de la ciudad de Ur, en el Golfo Pérsico. Era este un lugar completamente verde, cuyos habitantes gozaban de una vida bendita, plena en abundancia, flora, fauna y agua. Esta raza era de contextura alta y sana, poseedora de buenas costumbres, como se puede comprobar en sus tumbas y el trato que daban a sus muertos. Este poema habla también de un árbol de la vida eterna, de su fruto prohibido y de la serpiente causante de la pérdida de la inmortalidad, como otros hechos narrados en la Biblia. Este lugar ahora es una isla y en la actualidad se llama Baren, hoy con un paisaje muy diferente, ecológicamente hablando, de lo que fue hace 5000 años cuando estas tierras eran parte del continente con valles verdes y fértiles. Los sumerios llegaron a dividir al año en 12 meses, el día en 24 horas, la hora en 60 minutos. También dividieron la circunferencia en 360 grados. Para medir se valieron del agua y del reloj del sol, llegando también a calcular volúmenes. Se les atribuyen inventos como la rueda, el gobierno, la consulta democrática y la jardinería. Para la agricultura elaboraron un manual o calendario escrito, indicando cuáles eran los días propicios para sembrar y cosechar, junto con la forma de hacerlo. Para redactar documentos, la gente iletrada se valía de escribas. Estos procedían de las escuelas sumerias y por lo general eran hijos de gente acomodada. Recibían enseñanza en gramática, matemáticas, geografía, mitología, botánica, zoología, mineralogía, tal como se hace hoy. Llegaron incluso a confeccionar diccionarios. Para dar validez a sus documentos los firmaban valiéndose de rodillos exquisitamente elaborados que identificaban oficialmente a las personas que no sabían escribir. También usaban su huella dactilar como firma. Otra tablilla muy interesante proviene de un médico,
En ella habla de las enfermedades y los remedios, cómo se preparan según su procedencia vegetal, animal o mineral. Establece las proporciones de los mismos y el método de mezcla. Este documento es considerado el manual de medicina más antiguo que se conozca. El médico que hizo esta tablilla se limitó exclusivamente a lo científico y no a fórmulas mágicas ni hechizos para tratar enfermedades que eran comúnmente atribuidos a demonios que se metían dentro del cuerpo de los enfermos y abundaban por toda Mesopotamia. En otra tablilla está la primera fórmula que se conoce para la elaboración de jabón con fines medicinales. Autores de grandes avances en la alfarería, fueron ellos quienes inventaron el torno cerámico. También técnicas de irrigación con excelentes resultados agrícolas. En metalurgia fueron los primeros en darse cuenta que mezclando el cobre y el estaño se conseguía el bronce, por lo que son sus inventores. Es este el momento en que surge la prosperidad de la mano de un creciente comercio local y viajero. Nacen las clases sociales y con ellas los reyes y sacerdotes, las leyes y los impuestos, como también el nuevo urbanismo, las obras públicas de gran envergadura y estructuras monumentales, templos construidos con los impuestos. Los conocimientos adquiridos viajan y se comparten a otras partes del mundo de entonces. Se benefician culturas como la egipcia, hindú y china, que encuentran a su vez la oportunidad de dar a conocer también sus avances. De alguna de las excavaciones realizadas aquí, proviene una estatua de un diablo sumerio llamado Pazazu, que sirvió de inspiración para la película El Exorcista. Irónicamente, las madres sumerias colgaban amuletos en los cuellos de sus hijos con esta figura, para protegerlos de la muerte. Definitivamente la historia de la humanidad tiene su origen en Sumeria.